Este es el programa Jesús en la Biblia, el Nuevo Testamento. Hoy abrimos la primera y la segunda epístola del apóstol Pedro, que es como una de las cartas reconocidas como cartas generales, es decir, va para todas las iglesias. De hecho, dice el primer capítulo y el verso número 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas son referencias de lugares grandes, como se podrían reconocer áreas que juntaban o unían diferentes ciudades. Y por esa razón, todas las iglesias de Asia Menor, en este caso, las que había abierto o había levantado el apóstol Pablo, estaban pendientes de estas porciones bíblicas, de estos escritos que eran muy importantes para la iglesia. Por esa razón es de que se reconoce como cartas generales. Estábamos tan acostumbrados a leer Pablo, apóstol de Jesucristo, pero ahora vemos que también Pedro escribe de la misma manera. Ambos se conocieron, ambos reconocieron el ministerio que tenían. Pedro fue un apóstol a los judíos, Pablo fue un apóstol a los gentiles. Se dieron la diestra de compañerismo y trabajaron por la misma causa, por el mismo propósito divino de poder edificar la iglesia. El apóstol Pedro permaneció en Jerusalén hasta su muerte. El apóstol Pablo llegó hasta Roma, haciendo primero 3 viajes misioneros, concluyendo así en Roma, donde también permaneció en custodia del ejército romano hasta que llegó el tiempo de su muerte. Pero el apóstol Pedro entonces escribe a las iglesias, no se da específicamente el nombre de las ciudades, pero sí de las áreas donde estaban asentadas las ciudades donde las iglesias también habían sido levantadas. Y el apóstol Pedro es sin duda el hombre que más conocemos en la Biblia dentro de los evangelios, porque es el que más sobresalía. Casi siempre intervenía en las actividades del Señor, fue uno de los más impulsivos y uno de los más también platicadores, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo tenía dentro de sus discípulos. Fue el más atrevido, el más desafiante. Usted lo puede ver en casos específicos dentro del ministerio de Jesús, y ese arranque que tenía el apóstol Pedro nos ha ayudado muchísimo, no solamente a comprender cuál era su carácter, sino también a darnos cuenta que sacó de las explicaciones del Señor Jesús muchas verdades con sus iniciativas. Entonces, el apóstol Pedro es para nosotros un personaje muy importante. Cuidado, hablamos mal de él, porque el apóstol Pedro un día nos mirará cara a cara también cuando estemos ya en la presencia del Señor, y posiblemente nos pueda reclamar algo, porque algunos han hablado de Pedro en algunos pasajes específicos y quizá lo han tildado de hablador, de mentiroso, de atrevido, de qué sé yo cuántas otras características haya manifestado en su vida personal. Pero el apóstol Pedro fue un hombre de Dios, un hombre valiente, a pesar de que un día le negó. Fue el que, según dice la tradición, que cuando murió y lo iban a crucificar,
Él pidió que lo crucificaran boca abajo, porque no quería ni siquiera parecerse a su amado Maestro y Señor en eso. Así que el apóstol Pedro tiene para nosotros pues grandes enseñanzas a través de su vida. Es muy interesante poder leer al respecto y poder aprender de él en su carácter. Así que vamos entonces al estudio, porque donde encontremos el nombre del Señor o una referencia respecto a nuestro amado Salvador Jesucristo, ahí vamos a detenernos para ver un título específico y hablar un poquito al respecto. De eso trata el estudio y está enfocado a los que quieran aprender la Biblia en todo el Nuevo Testamento, y especialmente a los recién convertidos y algunos que todavía quieren hacer un repaso sistemático de esta forma. Muy bien, el primer título es El Cordero sin mancha, y vamos a la primera epístola, capítulo 1, versículo 19, que dice de esta manera: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que dice el verso, y es porque el apóstol Pedro precisamente está refiriéndose al llamado divino, al llamado del Señor para vivir una vida en santidad. Y cuando él está hablando a los cristianos, hace referencias como ceñir los lomos, ser obedientes, y también habla de identificarnos con el llamamiento del Señor para ser santos. Es decir, teniendo una nueva manera de vivir. Y que también hace referencias a pasajes del Antiguo Testamento donde se habla de la santidad. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 11, en Levíticos capítulo 19, donde está escrito: sed santos porque yo soy santos. Aparte de eso, también habla de la invocación al Padre, que no hace acepción de personas. Habla de la peregrinación del cristiano, porque ha sido rescatado de su vana manera de vivir. Y habla también de que fuimos rescatados por medio de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Compara la compra o redención, que es la palabra clave en la Biblia, con el oro o la plata, porque en aquel entonces la redención de una persona se hacía por medio del dinero. Comprar a una persona era comprarlo en la categoría de esclavo para llegar a ser esclavo. Y él aplica esa misma experiencia poniendo nuestro rescate o nuestra redención también como una compra. No con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos esclavos del mundo y esclavos de una vana manera de vivir, para ahora venir a ser esclavos de Jesucristo y esclavos también de una manera santa de vivir. Por eso la primera referencia tiene que ver con Jesucristo como el Cordero que pagó el precio de nuestro rescate, porque era un Cordero limpio, puro, sin mancha y sin contaminación. Era un Cordero inocente, el cual fue sustituto, porque por él Dios tomó nuestras vidas. Es decir, entregó al Cordero en sacrificio para que nosotros pudiéramos ser rescatados a una
nueva manera de vivir en relación con Dios, directamente ya comprados, redimidos con la sangre preciosa de Cristo. Así que esa es la primer referencia. Por eso Jesús es visto como el Cordero sin mancha. El apóstol Juan el Bautista lo presentó diciendo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero Pedro lo presenta como el Cordero sin mancha. Para eso también existen las referencias bíblicas del Antiguo Testamento, especialmente Éxodo 12, donde se habla del Cordero Pascual. Aparte de Levíticos que ya mencionamos, donde se hacían los sacrificios, en el Cordero Pascual, que fue la primera vez que se mata un animal inocente para rescatar a los que estaban esclavos en Egipto, entonces fueron librados, primero librados de la muerte por el destructor y librados también de continuar en la esclavitud de Egipto, porque esa misma noche, ya terminando la noche, valga la redundancia, ellos iban a salir a la libertad por Moisés, que vino a ser su Salvador en ese entonces. Muy bien, ese es el primer título. Vamos al segundo título y vamos a entrar al capítulo 2. Según dice el verso 4, acercándonos a Él. Venía hablando de Jesucristo, por supuesto, y ahora dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Piedra viva. Esa es precisamente la identidad que toma Jesús aquí. Él es la piedra viva. Cuando leemos en uno de los casos del Antiguo Testamento de dónde obtenían los judíos cuando tuvieron su peregrinación en el desierto, de dónde obtuvieron el agua para saciar su sed. Sabemos que Dios les enviaba el maná del cielo, comida de ángeles. El maná representa la alimentación que Dios les proveía del cielo. Es maná del cielo. Así que eso ya lo sabemos, pero ¿de dónde venía el agua? El agua venía de una piedra que Moisés nada más tocaba con la vara o le hablaba a la piedra y salía el agua en el desierto. Y dice el apóstol Pablo también en una de sus epístolas que esa piedra los seguía. Es decir, donde quiera que acampaban y levantaban el tabernáculo, se posaba la nube, si era de día, sobre ellos, y surgía la columna de fuego durante la noche. También la piedra los seguía. Estaba siempre ahí para proveerles ese manantial de agua limpia, de agua purificada, de agua para saciar su sed. Entonces, Pablo dice, esa piedra que lo seguía era Cristo. No solamente es un asunto de interpretación, como diríamos así, ilustrativa, sino que fue una realidad, porque el maná caía del cielo. No hay un origen específico para decir de dónde venía, pero del agua sí, era una piedra. ¿Qué tamaño? No se dan las dimensiones. ¿Cómo es que se movía? No se dice nada en particular. Simplemente que lo seguía. Era un asunto sobrenatural, pero se convirtió en la fuente del agua para subsistir por 40 años. Eso fue mucho tiempo. Por lo tanto, Pablo lo interpreta, pero decía que no es una interpretación antojadiza, no es una interpretación de nada más
metafórica, sino que es una interpretación de una realidad espiritual milagrosa que sucedía en el desierto. Por lo tanto, esa piedra es conocida también como la piedra viva, porque el otro ejemplo que tengo es el hecho de que si la iglesia es un edificio, para los cristianos, que son piedras vivas levantadas en edificación del edificio, Jesús es la piedra del ángulo, la piedra principal. Así que es siempre piedra viva, porque se refiere a Jesucristo como la piedra que representa la divinidad. Fue desechada ciertamente por los hombres, porque no lo comprendieron, pero era la piedra escogida y preciosa, escogida por Dios y preciosa para todos aquellos que la saben apreciar. Así que tengo entonces en esta oportunidad, ¿verdad?, esto que les estoy compartiendo, la piedra del ángulo. Y usted sabe que en Isaías capítulo 28 se da esa referencia, por eso lo escribe aquí el apóstol Pedro y dice, la escritura contiene, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Exactamente Isaías 28, 16. Y para nosotros los que creemos, ya interpretado, esa piedra es Jesús. Y dice Pedro, Él es precioso para los que creen. Y para los que no creen, Él es desechado. Así como lo desecharon los edificadores. Porque ellos no le creyeron. Para nosotros viene a ser la cabeza del ángulo. Así que tiene un ejemplo. Cuando la iglesia es vista como las ovejas, Jesucristo es visto como el pastor. Cuando la iglesia es vista como la esposa, Jesucristo es visto como el esposo. Cuando la iglesia es vista como su cuerpo, Jesucristo es visto como la cabeza. Y así sucesivamente en los 7 ejemplos que tenemos en la Biblia sobre la iglesia. Pero en este caso, como un edificio, Jesucristo es la piedra del ángulo, la piedra principal, la piedra viva. Amén. Muy bien. También el versículo número 6 lo podríamos interpretar como la cabeza del ángulo, porque en esta edificación nosotros sabemos que será Jesucristo quien sostendrá toda la edificación, todo el edificio, toda la construcción de esa iglesia, que es espiritual, pero Él es el único que la sostiene. Él es la piedra del ángulo, quien realmente va a mantener todo el edificio debidamente unido, armado, como podríamos decir, concertado, para que entonces permanezca. Y usted sabe que la iglesia permanecerá para siempre junto con el Señor. Así que tenemos entonces esa realidad. El verso 7 también, como ya lo mencionamos, es cabeza del ángulo. O sea que la piedra que es Jesucristo puede tener para nosotros distintos ángulos o aristas, distintas maneras de verlo y explicarlo. Y el apóstol Pedro se encargó de hacer eso. Porque para un inconverso es piedra de tropiezo. Por el hecho de que ellos, pues al no creer en Jesucristo, lo desprecian. Pero también es roca que hace caer. Es decir, que nosotros podemos ver que Jesucristo es visto conforme creamos en Él.
o conforme lo querramos ver en el sentido espiritual. Yo lo veo como mi Salvador, por eso lo veo como la piedra escogida y preciosa. Quien lo ve como alguien que nada más fue un ser existente en la tierra, pues no cree en él, lo mirará entonces como una piedra de tropiezo. Vivimos en estos últimos tiempos donde la gente desecha a Jesucristo con facilidad, porque no creen en él. Vamos ahora al verso número 9, donde cambia el tema el apóstol Pedro. Capítulo 2 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo estoy poniendo aquí a Jesús como la luz admirable. Ese es el título, porque Pedro lo menciona. Y es que si hay luz de este lado para los que creemos en Jesucristo, es porque Él es la luz del mundo. Él es la luz que alumbra en lugar oscuro. O usted me puede decir, pero eso se refirió a la profecía. Pero ¿qué dice Apocalipsis? Él es el espíritu de la profecía. Por lo tanto, Él es el espíritu de la verdadera luz que nos alumbra. Porque si dice el apóstol Pablo también que nosotros somos del día, es porque estamos bajo la luz que irradia nuestro Señor Jesucristo. No es la luz del día natural que irradia luz por medio del sol. No, es la luz espiritual que proviene de Jesucristo mismo. Así que yo tengo esta porción entonces para que veamos que el cambio de tema del apóstol Pedro es del tema de que fuimos nosotros entonces sacados del mundo, rescatados, redimidos, y que fuimos puestos para acercarnos a la piedra viva, sin temor, porque creemos en Él. Pero ahora lo vemos en el tema de que fuimos llamados de las tinieblas para ser trasladados a la luz admirable de Cristo. Pablo mencionó el mismo tema en Tesalonicenses, cuando él habló de que fuimos sacados de las tinieblas y ser trasladados a la luz. Pedro también lo menciona, pero él lo pone en este plano, como real sacerdocio, como linaje escogido, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios. Es aquel que participa de la luz. Y tú y yo podríamos ser linaje escogido, podríamos ser parte del real sacerdocio y de la nación santa y del pueblo adquirido por Dios, pero únicamente por creer, únicamente por la fe en Jesucristo. No hay otra manera, no hay otro método divino. Es la única manera de ser partícipes de esto, creyendo. Luego, ¿cuál es nuestra responsabilidad? De lo otro que ya mencioné, nos hacen partícipes. Porque no es asunto de que yo quiero entrar, ahora me voy a hacer del real sacerdocio, ahora voy a ser de la línea genealógica escogida. No, no lo podemos decidir nosotros, lo decide el Señor. De lo que sí podemos ser partícipes es de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Ahí sí es tu decisión, es mi decisión hacerme partícipe de este gran privilegio. Yo tengo que anunciar las buenas nuevas. Yo tengo que decidir hablar de Cristo. Tengo que decidir anunciar su nombre, sus verdades, anunciar su palabra. Y este es un privilegio que Dios me concede, el cual yo debo aceptar voluntariamente y con disposición sincera de mi corazón actuar.
Eso es lo que la Biblia nos pide. Por lo tanto, la luz admirable es Cristo. Estoy en Cristo porque me redimió. Estoy en Cristo porque es la piedra viva y sobre él me edificaré en su palabra. Pero también soy de Cristo porque me llamaron de las tinieblas para ser ahora de la luz que emana de él. Bendito el nombre del Señor. Siguiente título. Él es el gran pastor y obispo de nuestras almas. Vamos al versículo 25, que dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Muy bien. El versículo 25 ya es el cambio a otro tema. Usted puede seguir la secuencia, posiblemente hayan más cosas, pero me enfoco nada más en estos textos, porque se refiere luego a Cristo. Entonces, éramos como ovejas descarriadas, vivíamos mal, por eso nos rescataron. Y poniendo el ejemplo de ovejas, cuando la oveja está descarriada, está perdida y en peligro de descarrilarse, de caer en el abismo, de perder su vida al encontrarlo el enemigo, porque lo puede devorar. Y está en peligro de morir sola, de morir de hambre, de morir de sed, de morir de frío, porque no tiene quien la cuide, no tiene quien la guíe, no tiene quien le busque el lugar para que se alimente y le lleve también a abrevaderos de aguas. La oveja necesita a alguien y ese alguien es un pastor. Aquí se pone la palabra pastor primero y después obispo, porque las dos cosas, aunque son distintas dentro del término griego, sin embargo son necesarias aplicado en cada una de las verdaderas traducciones, ¿verdad?, de la Biblia en cuanto a estas palabras. Si pastor es primero, es por el ejemplo que da el apóstol Pedro. Literalmente, pastor es quien cuida de las ovejas, a quien le dieron un rebaño para que las cuide, las proteja y las lleve a pastorear y las lleve a que se alimenten. Esa es la responsabilidad del pastor, y el pastor de los pastores, que es Jesucristo, es prácticamente el pastor de nuestras almas. Yo sé que usted me va a decir, yo tengo un pastor, entonces ¿cuál es el papel de ese pastor? Alimentar su alma con la palabra del buen pastor, según Juan capítulo 10, verso 10. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él ya lo hizo. Así que el buen pastor en la tierra, quien ahora va a alimentar su alma con la palabra de Jesucristo, también va a cuidar de su alma, pero lo hace nada más limitadamente. El verdadero buen pastor celestial cuida de usted, cuida de mí, donde quiera que estemos, a la hora que sea, en la necesidad y en la circunstancia que sea. Por lo tanto, Él es el buen pastor. Y obispo es parte de la palabra que tiene que ver con quien administra, con quien también supervisa. Así se traduce como superintendente, alguien que está siempre al cuidado de el orden de las cosas. Y Él viene a ser entonces quien tiene que vigilar por nuestras almas, pero también tiene que ver que cada cosa esté en su lugar, porque vamos a ver que nuestras almas estén siempre
debidamente alimentadas, debidamente instruidas, guiadas, y velar por ellas aún hasta cuando duermen. Llevarlas, en este caso, al redil para que siempre estén fuera de peligro, porque los peligros de la noche siempre existen en cualquier lugar. Así que Él es el gran pastor, y eso quiero que usted lo note, porque otras versiones lo ponen así. Aquí nada más dice, pero habéis vuelto al pastor. Yo le pongo el gran pastor y obispo de nuestras almas. Amén. Porque tenemos que buscar la referencia de 1 de Pedro 5:4 para estar dentro del mismo tema, pero ahora viéndolo con este título. Él es el príncipe de los pastores. No nos estamos desviando del tema. Es lo mismo, pero lea lo que dice el verso. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y cuando usted lee ya en este tema, ¿verdad? Lee la grey de Dios. Se refiere precisamente a un grupo de personas que se congregan, a un grupo de personas que participan del mismo grupo. Por eso se llama la grey de Dios o la grey del Señor. Y estos que participan en el mismo grupo están bajo el cuidado de los llamados ancianos. Esa es la palabra que se utiliza en nuestro castellano, pero muchas versiones ponen también pastores, porque tiene que ver con el tema obispo. Y también es, como creo yo, la palabra presbútero del griego, en donde ahí sí se reconoce el término obispo. ¿Y quién es un obispo? También alguien que está en la categoría de posición para cuidar de los de la grey de Dios, de los que pertenecen a un grupo apartado específicamente para ser instruidos en las cosas de Dios. Y según el apóstol Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Les dice, apacentad la grey de Dios. Son ancianos por dos cosas. Ancianos por edad, porque también Pedro dice, yo anciano también, hablando ya en cuanto a la madurez de los años que han pasado sobre ellos, pero cuando ya dice apacentar la grey de Dios, ya se refiere a ellos como ancianos en el término de pastores, en el término de los que supervisan, cuidan y son superintendentes de la obra de Dios. Por eso el verso 2 lo aclara, cuidando de ella. Esa es la palabra, cuidando de ella. Cuidar de la obra significa que se mantenga en los parámetros de la Escritura, que se enseñe la palabra de Dios y que ellos busquen a Dios dentro de los parámetros de la oración, la lectura de la Biblia y también una vida santa. Conducirse de una manera recta conforme a los mandamientos del Señor. Eso es lo que tiene que ver el obispo, el que cuida la grey de Dios, cuidando de ella. Y quien cuida de la obra de Dios lo tiene que hacer voluntariamente, es decir, con disposición, con ánimo,
El cuidar de la obra de Dios significa el poner la atención específica en los detalles para que los creyentes puedan crecer y ser bendecidos por el Señor como lo que son, ovejas de su prado, como lo dice uno de los salmos. Pero luego dice, no por ganancia deshonesta, quien tal haga, o quien haga el cuidado de las ovejas por ganancia económica solamente, entonces es asalariado. Y ser asalariado no es malo en sí, en cualquier ámbito de la vida natural. Si yo pongo un negocio, pues busco estar mejor y ganar dinero. No voy a enfocarme en hacerme millonario solamente. Debo compartir lo que es mi esfuerzo, sacrificio, con mi familia, con las atenciones de lo que soy yo como persona. Debo ser balanceado, equilibrado. Pero en la obra del Señor, ser asalariado sí es malo, porque Dios no nos ha tomado para servirle a Él cuidando a sus ovejas solo por dinero. Tiene que haber un llamado específico a la posición, un llamado específico a la misión y, como habíamos leído anteriormente, al compartir, ¿verdad? Al transmitir lo que Dios quiere que le transmitamos a las ovejas. Y por eso dice, aquí debe ser un trabajo voluntario y con ánimo pronto, es decir, con disposición. Y, claro, el obrero es digno de su salario. Dios proveerá. Eso lo enseñó Jesucristo cuando mandó a sus 12, los mandó sin nada, porque dijo, les van a proveer. Cuando mandó a los 70, hizo lo mismo. No lleven ni alforja, ni segundo vestido, no lleven, les hubiera podido decir, dólares o el dinero que sea en el país que sea. Los mandó sin nada porque les quería demostrar que Él los iba a sostener e iba a suplir para ellos a través de las personas, porque no va a caer tampoco el dinero del cielo. Mucha gente está en contra de lo que los pastores hacen porque creen que el pastor no debería recibir nada de la gente. No, es bíblico recibir de la gente, porque Gálatas dice que así como nosotros les bendecimos a través de lo espiritual, así también ellos nos pueden bendecir a través de lo material. Muy bien, así que el principio es nada más que estemos en el llamado de Dios, enfocados en servirle a Él, y Dios se encargará de lo demás. Luego dice, no como teniendo señorío. El pastorado no es para tener autoridad sobre la gente abusivamente, o indiscriminadamente, o autocráticamente. No es asunto de nosotros levantarnos para poder manejar la obra como si fuera un negocio, como si fuera una empresa. Tenemos que saber que trabajamos con almas, con personas, con seres humanos, con gente que es débil y gente que inclusive puede ser engañada fácilmente. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. El engaño tiene que estar fuera de nosotros, fuera de nuestro corazón, para únicamente enseñar la verdad. Y claro, no todos los pastores van a ser bien entendidos, van a ser mal interpretados, van a ser mal vistos, van a ser algunos malintencionados en hacerlos caer también, en engañarlos de igual manera, pero que el corazón de cada hombre de Dios se mantenga puro, se mantenga limpio y enfocado en el Señor. Lo demás será lucha,
será prueba, lo que sea, lo vamos a pasar y lo vamos a pasar con victoria, porque es un privilegio servir a Dios y es una dignidad que Él nos da de ser llamados para pastorear. Muy bien, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La palabra grey se utiliza mucho, especialmente en estas versiones de la Reina Valera. Pero entiéndase, somos un grupo de personas en donde quiera que estemos, y especialmente las iglesias pequeñas, porque las iglesias multitudinarias, muy difícil el pastoreo. Es muy difícil. Aunque pongan 10 pastores para una mega iglesia, no se cubrirá igual. Hay que recurrir a otros aspectos técnicos y a otros aspectos de logística y a otros aspectos de agendas y de actividades para poder hacerlo. Y es muy difícil de esa manera porque puede haber también división, es decir, visiones dobles, triples, muy multiplicadas si no están en el mismo sentir y enfocados por el mismo principio de la palabra de Dios. Pero vamos a esto. Por eso el príncipe de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, que ese es el título, se recuerda según el verso 4 del capítulo 5 de Primera de Pedro, porque el príncipe de los pastores aparecerá y será visto de los suyos, pero principalmente de los pastores, y él vendrá para recompensar a los suyos. Eso ya lo hemos escuchado muchas veces y lo estamos esperando. Ese momento está por suceder. Aparecerá el príncipe de los pastores. Amén. Muy bien. Ahora vamos a la segunda epístola. Según 2 de Pedro 1:2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Quién es el Hijo? Es el Señor Jesús. Y es el que definitivamente nos llamó por su gloria y excelencia. Dice el verso 3 y el verso número 4 en adelante nos dice qué es lo que debemos nosotros procurar, porque las promesas del Padre se cumplen cuando nosotros estamos unidos al Hijo. Debemos mantener con diligencia, con cuidado y con continua actividad espiritual nuestra relación con el Hijo. Besad al Hijo, dice el Salmo número 2, y nosotros debemos besar al Hijo. Debemos darle a Él reverencia, reconocimiento, honra, porque Él es digno. Y de esta manera, entonces nosotros podríamos ver aquí a Jesucristo como el Señor Jesús, como el Hijo del Padre, como aquel que nos llamó. Pero enfaticemos que Él es nuestro Señor. Amén. Según lo hemos leído. Pero vamos ahora al versículo 11. Y ahí tenemos otro título. Ya para terminar. Dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo lo leímos? Él es el Señor y Salvador. Eso es lo que es Jesucristo en este título. Pero lo que vimos anteriormente, una búsqueda incesante, una relación muy cercana a nuestro Señor Jesucristo, nos permitirá mantenernos en actividad espiritual y fructificando para Él y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, según lo dice el verso número 8. Entonces, porque se repite muchas veces, entonces yo lo tengo que poner de esta manera.
el Señor y Salvador. Eso es Jesucristo. Y debemos entonces ser eficientes porque trabajamos para Él, le servimos a Él y un día Él nos llevará a la casa del Padre y nos presentará en la casa del Padre como lo que somos para Él. Pero seamos diligentes y busquemos más cada día la eficacia de nuestro ministerio. Amén. Ahora, en el verso número 17, tenemos ahora sí el último título. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén. Eso ya lo leímos en los evangelios, porque se da testimonio que cuando iba a ser bautizado en agua por Juan el Bautista, esa voz se oyó. Pedro fue testigo ocular de eso. Pedro fue testigo de lo que se dijo de él. No una vez, sino 2 veces. Anduvo con él, caminó con él y pudo experimentar la fuerza de su mano cuando se estaba ahogando. Pudo experimentar la fuerza de su amor cuando le dijo: Pedro, ¿me amas? Y ha resucitado. Es decir, Pedro tuvo una experiencia muy cercana con el Señor Jesús, con el Señor y Salvador, tal y como lo estamos viendo en estos títulos. Y por esa razón es que este verso 17 dice que nosotros estamos frente a Jesús, el Hijo amado, porque no solamente se dio testimonio allá, sino sigue siendo Jesucristo, el Hijo amado, y el testimonio lo sigue dando el Espíritu Santo cada día a los que creen en Él. Sigue siendo el Hijo amado. Nosotros somos hijos de Dios y somos amados también, pero Él es el Hijo amado. Nosotros somos uno de muchos que son amados por Dios, pero Él sigue siendo el Hijo amado, el unigénito, el primogénito de Dios. Y nosotros, dice Pedro, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Específicamente refiere lo de Mateo 17, versículos del 1 al 5, y también en Marcos capítulo 9, del verso 2 al número 7, y también Lucas capítulo 9, del verso 28 en adelante, creo hasta el 35. Ahí lo puede usted leer con claridad. El apóstol Pedro tiene más cosas interesantes, pero esas son las que más me llamaron la atención. Claro, yo podría decirle que hay muchas enseñanzas más y queremos nada más ver a vuelo de pájaro lo que dice el apóstol Pedro del Señor Jesús. Muy interesante su carta. Yo le invito a que, si ya lo leyó no sé cuántas veces, lo vuelva a leer. Refresque su memoria leyendo otra vez y podamos nosotros darnos cuenta a quién servimos, a quién seguimos. Desde que nos rescató de nuestra vana manera de vivir, hasta ahora que le servimos, hasta ahora que le amamos, porque Él sigue siendo el Hijo amado. Gracias, mis hermanos, por su atención. Que Dios les bendiga.